¿Qué? Hay alguna gente que le da miedo entrar aquí. Sí, el número uno de venta de droga, de pincharse. Tranquilo. Te invitamos a cenar, te invitamos a lo que quieras. Todo el mundo a las malas es malo. Yo no me pincho, yo no tengo droga. Respetas, te respetamos. No respetas, no te respetamos. Sí funcionamos. Claro que es verdad. ¿Aló? ¿Sí las tienes? Sucio y sinvergüenzas hay mucho. Ok. Buah. Por mis muertos. Que vengan y me lo digan. Tú piensas que Físicamente, nosotros ¿sabes? hemos crecido aquí, nosotros tampoco lo vemos tan peligroso porque Claro. somos de aquí. Ahora es gitana. Si tú vienes de buena, somos los más buenos del mundo. Pero si Ese vienes es a el mala, punto. Me encuentro en Palma de Mallorca, la capital de la isla Mallorca, la isla más grande de todo el archipiélago de las Islas Baleares. Es un archipiélago que se encuentra a unos 250 kilómetros al sur de España y como siempre no vamos a ver las playas bonitas y los lugares turísticos. Vamos a dar un paseo por Son Gotleu. Son Gotleu, Wikipedia dice ser uno de los barrios más peligrosos de toda España y no aconseja ir si no es para comprar algo. Pero os quiero enseñar cómo nos recibe la gente de Mallorca, así que vamos allá. La construcción de este barrio ha empezado en 1943 con lo que se llamaba Plan Alomar. Fue solo en el 62, nos metemos aquí por estas calles que por el momento no sé la verdad dónde estamos. Fue solo en el 62, con la llegada del turismo, que decidieron cambiar un poco las cosas y empezar, ¿no?, a construir estos edificios. Estabas esperando que decía palacio, ¿no? Ya sé que se dice edificio. Cuenta al día de hoy con unos 10.000 habitantes, más o menos, y con una renta anual de menos de 5.000 euros. Es el barrio más pobre de todas las Islas Baleares y uno de los más pobres también de toda España. A partir más o menos del 1995, con la segunda oleada de turismo, esta vez muy fuerte, empezó a llegar los extranjeros. Y pensad que ahora, al día de hoy, Son Gotleu, el 30% de las personas que viven aquí son personas que vienen de afuera. Y yo creo un dato muy interesante es que es el barrio, si hablamos de las Islas Baleares, con más extracomunitarios. De este 30%, un 55% proviene de África, un 30% de Sudamérica, entonces Latinoamérica, LATAM, y solamente un 4% viene de Europa. Otro dato yo creo súper interesante, y nos vamos acercando un poco a la parte más divertida, es... ¿Qué tal? Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chao chicos, ya estáis en el vídeo. ¿Está bien si os pongo? Sí. ¿Sí? Si me voy más allá es un poco más chungo. Vale. ¿Qué tal vivir por aquí? Bien. ¿Sí? Ya de comer. Vale. Entonces, aparte de eso, un poco de trapicheo, es un barrio tranquilo. ¿Sí? Bueno, ¿sí o no? Ahora sí, bueno, por la noche puede ser que se pone un poco más, ¿no? Se pone interesante. Vale, vamos a ver qué tal. Chao chicos, encantado. Chao. Entonces, bueno, ¿ves? Hablamos de gente que viene de afuera, proveniente de África, y aquí tenemos un ejemplo. Pero otro dato yo creo muy curioso es el nivel de instrucción. Pensá que el 5% de las personas que viven aquí son analfabetas, no saben ni leer ni escribir. El 30% no tienen ningún estudio. El 55% de la gente tiene solo estudios primarios. Ya estamos al 90% de la gente que vive en ese barrio que tiene máximo estudios primarios. Esto quiere decir que a los 12 años deja la escuela. Imagínate un poco, ¿no? ¿Qué sabes de la vida o que has estudiado hasta los 12 años? Absolutamente nada. Luego tenemos un 9% de personas con estudios secundarios y solamente un 2% de gente con estudios, podríamos decir, avanzados. Caminando, hablando con los niños, aquí estamos, yo creo, delante de una escuela. A nosotros
¿Nos interesan las escuelas? Absolutamente no. Vamos a ver dónde hay un poco, ¿no? de gente un poco más dura. ¿Qué tal? Veo poca gente y la poca gente que veo no me parecen, la verdad, tan peligrosos. Otra peculiaridad, hemos visto también, ¿no? En el episodio de San Cosme o en el episodio de Sevilla, los palacios. No, los edificios, que los palacios son no reales y chulos, los edificios son siempre muy parecidos. ¿Veis? Como siempre, no hay interés en hacer las cosas, podemos decir, estéticamente bonitas. Lo que importa es crear un lugar donde puede caber el mayor número de personas. Tenéis que pensar que Palma de Mallorca es una isla hiper turísticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el turismo llama a trabajadores. ¿Por qué? Porque se tiene que construir hoteles, infraestructuras, necesitan trabajadores por todas estas infraestructuras. Entonces, ¿dónde vive la gente que trabaja, podemos así decirlo, para los turistas? Aquí, en estos barrios periféricos donde la renta es muy baja. Mirad ahí. Vamos a echarle un vistazo. Son las 2 de la tarde. Muy tranquilo. Buenas, ¿qué tal? ¿Veis? Este es el patio interno. Pero os digo la verdad, sabemos que estamos en un barrio, en edificios obreros donde la renta es muy baja. Pero para ser una de las zonas peores, os repito, de España y de Palma, me parece que las condiciones en realidad son muy bonitas. También tenéis que pensar que aquí el aire, un policía, el aire está llena de sal, siendo una isla es bastante obvio. Y esto normalmente come, ¿no? las paredes de los edificios. Pero yo aquí lo veo en bastante buenas condiciones. Me dijeron que allá a la izquierda, ahora lo vamos a ver, por ahí, hay un parque donde se ponen las personas en las esquinas y bueno, puedes comprar un poco, ¿no? de vicio, por así decirlo. Buenas tardes. ¿Usted toda la vida que vive aquí? ¿Qué tal? ¿Hay problemas con, no sé, los extracomunitarios? ¿Por la noche se pone? No. Es un barrio tranquilo al final. Porque la gente de Palma no sé, no habla muy bien de aquí, de Corea, de Sombania, pero ya, y al final no pasa nada. Yo estoy pasando por aquí, no hay ningún problema, me parecen todos muy amables. Muy bien, que vaya bien, hasta luego. El señor acaba de decir que la policía se encarga de los problemas, como es justo que sea, y que por el momento no hay ningún problema. Esto es algo que yo sigo viendo en todos los vídeos que me choca mucho. Todo el mundo habla mal, y ahora bajo un poco la voz porque empiezo a ver un poco de gente, ¿no? Un poquito más chunga, la podéis ver allá. También ayer estaban sentados en el mismo punto, entonces no creo que están esperando el bus. Y eso me choca, porque todo el rato, no, es un barrio tranquilo, no pasa nada, tú vete, pim, pam, pim. Y tranquilo, yo diría, por el momento sí, pero puede ser que por la noche ya es otro rumbo. Vamos por allá, no tendría que acercarme mucho a estas personas porque ya sé cómo son. Pero estamos aquí para entender un poco la cultura, entonces nos tenemos que poner en el peligro. La adrenalina sube y nosotros vamos para allá. Buenas, ¿qué tal? Yo en el barrio chino me crié. ¿Vale? Si quieres saber poner la historia, pero grabarme, no. Pero ¿en qué trabajas, tío? Eso hago. Tío. Venga, hombre, este es policía, tío. Ah, no, ¿cómo policía? Puedes ver mi canal, si quieres. Te lo enseño de YouTube. No soy policía, te lo juro. Yo no quiero problemas con vosotros, con lo contrario. No, nada de policía, te lo juro. Mira YouTube. Aquí, el número 1 de ventas de droga, de pincharse. Yo no me pincho, yo no tomo droga. Pero que te dice que te quiere preguntar para hacer un vídeo. Ya lo sé, ya estoy respondiendo. Los chicos ahí atrás no quieren salir en el vídeo, yo respeto a todos,
pero el chico este en realidad es muy amable y me dice, vente que vamos a... No, yo, me estoy grabando a mí. Me dice, vamos allá que conozco a alguna persona que quieren contestar a tus preguntas, ¿sí? No. Tú me dices lo que me quieres enseñar y yo aquí estoy. No, yo te voy a enseñar. Buenas tardes. Voleo, perfecto, todo a gusto, todo bien, pero si te cuento la verdad, tío, de cómo es un de puta madre. Somos. Claro, me gustaría saber la verdad, ¿no? Pobres, ricos, nos da igual. Claro. Somos personas que nos queremos. Una familia, dices. Y nos llevamos bien, pero aquí no se pierde nada de esto, es mentira, todos trabajan, todos tienen sus tiendas, todos tienen su casa, pero no enciende la cámara que me enfado contigo. Que no, que no. ¿Os gustaría contestar a 2 preguntas o es algo que...? Sí, en la cámara. Estamos los dos, ¿No? que éramos 2 familias, entonces nada, ¿no? Tú Vale. sabes, ¿no? Voy a hablar con los chicos ahí. No, está bien, está bien. Oye, estamos de puta madre. Mira, Siempre hay peleas. Curiosos, nosotros, poniendo por dos, oro. Ya. Y todo el mundo nos llevamos bien. Ajustes de cuenta y ya está, pero puñetazos. Nos dedicamos a Y vender ya está. coches. Puñetazos y ya está. Mucho por No ahí. sé. por Eso cuatro, sea los negros o los borrachos. moros, con los moros. Ah, con lo que viene de afuera, dices. Sí, son muy vistos. Esto he leído también que hay... Apañe como pueda y ya está. Nosotros Ya. Cada uno vivimos- tiene su problema. Claro. Ya. Adiós. Qué grandes. Estoy siempre en... ¡Comida! ¿Me quieres dar tu comida? Dice que me quiere dar jamón. No entiendo si es como un insulto o algo. Estoy en el medio, señores, entre flipando y divertido. Es todo un poco raro. Bueno, hay unos chicos allá, vamos a hacer algunas preguntas. Pero estos podéis estar seguros que son los pisos, podemos decir un poco más chungos de todo el barrio, más chungo de toda Palma. Yo llevo desde los 5 años aquí. Desde los 5. ¿Tú eres de De Ecuador. Ecuador? ¿Vale? ¿Has venido aquí solo con toda tu familia? La verdad ¿Te que puedo preguntar si trabajas, estudias? sí, trabajo, soy electricista. Vale, muy bien. Porque he leído que aquí hay tasas de desempleo muy altas. En plan, hay mucha gente que no trabaja, que Sí, está en no, el pero paro. Ahora están dando ayudas, ¿Sí? cursos, FPs, ¿Vale? que los niños estudian y le pagan. ¿Vale? Y pues ahora se están sacando los estudios. Pues mejor que así, Claro, es imposible. así le dan más ganas de ir a estudiar. Claro. Bueno, esto yo creo que son las cosas, ¿no? Bonitas que tiene que hacer el... Claro, el Estado, los Ya, niños. ya. He leído que entre la gente que vive aquí desde toda la vida y los extranjeros, parece que hay un poco de conflicto a veces. No, también es que hay muchas razas, ¿sabes? Hay muchos Ya. hay gitanos, hay de Guinea, hay colombianos, hay de todos los lados, ecuatorianos, paraguayos, colombianos, entonces a veces no se llevan bien. ¿Y tú crees que ser de razas diferentes puede eso, crear problemas? por No, una se cuestión de entienden mal entre... cultura? es la vale. cultura, se entiende mal a veces y Vale. pues Vale. tiene sus problemas. Este es el barrio de ellos, los gitanos. Exacto. Este es el barrio de gitanos. Estos barrios gitanos, de verdad, pero aquí Vale. hay mucho, aquí hay todas las razas, donde tú quieras te lo encuentras. Antes no podían entrar los colombianos. Yo soy mitad ecuatoriano y mitad africano. Y a los 12 años me mandaron para Londres, pues empecé a escribir en inglés, ¿sabes? ¿Vale? Y he llegado a tener visita, ¿me entiendes? ¿Y qué tal? ¿Tú qué piensas de vivir aquí? ¿Te gustaría salir algún día? Para mí personal es un buen barrio, Vale. porque tú no, esto es España, ¿me entiendes? Un país de blancos. Sí. Y tú vas a un barrio y ves aquí africanos, latinos, gente de Marruecos. Ya, ¿Sabes lo que te quiero? Sí. Ves todas las étnicas aquí juntas. claro. ¿Sabes? Los colegios, los niños se juntan con gente de todos los países, ¿sabes? No están separados, ¿sabes lo que te quiero decir? Y por eso, por una parte, a mí me gusta mucho Songoleo, porque tú ves la gente unida. Antes no, ahora sí, ¿sabes? Sí, es un barrio peligroso. Si te pasas de chulo, te damos, ¿sabes lo que te quiero decir? Them niggas be rapping and capping, but when they send me on their back, these niggas be acting. I fell in love with a Mac, them niggas stop asking. That will show you that I'm active. For the bitches, I'm attractive. Dejamos nuestros amigos allá y esto no lo he hablado antes, pero eso es prácticamente lo que hacen la mayoría de chicos jóvenes en el tiempo libre. Se juntan en el parque y están ahí charlando y fumando. Es algo que yo nunca hice a esta edad, entonces siempre me choca un poco, pero sé en realidad de muchos. Ya hablé con ellos. Buena gente, ningún problema. Ahora me voy más allá. No, más así de lejos no se ve nada. Ah, hasta luego. Entonces dejamos
lo que llaman los bloques aquí y nos adentramos. Hay el chico ese me decía, vete aquí a grabar, pero hay una familia que no quiere salir y mejor no enfadar a la gente de estas zonas. Aquí tenemos este cochecito, ¿no? Muy chulo. En ese barrio prácticamente hemos visto las cosas más interesantes, hemos hablado con la gente aquí del barrio. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y ahora lo dejamos y vamos hacia el otro barrio. El barrio aún más gitanos, porque este también es un barrio gitano, pero como hemos visto se mezclan muchas culturas. Allá parece ser la mayoría gitanos, el barrio de Corea. Y aquí justo al bajar del bus ya estamos en plena Corea. Barrio construido a mitad de los años 50, entonces unos 10 años anteriores al barrio que acabamos de ver. Y aquí construyeron unos 568 pisos. ¿Por qué lo construyeron? Bueno, por varias razones. Los construyeron aquí porque estaba bastante cerca del centro, pero al mismo tiempo estaba fuera un poco de la especulación edilicia que había en ese momento. Y segundo, estamos en un terreno muy plano, entonces se ahorraban, ¿no?, los costes de excavar para construir estos pisos. Aquí, como os dije antes, hay menos, podemos decir, multiculturalidad. Es un barrio mucho más gitano, la mayoría de las personas son gitanas. Y ya podemos notar, aparte de este, ¿no?, dibujo bien bonitos, que los palacios están en condiciones muchos peores de los de San Gotreu. Mirad ahí, falta una ventana. Aquí estamos justo en el medio, podemos decir, de uno de los barrios más peligrosos. Esto es algo que seguimos viendo en todos los barrios un poco más marginales, ¿veis? Motos ahí medio rotas, hay una piscina por allá, pero coches de lujos. Otra cosa que no tiene nada que ver con España, Italia, Romania, eso no es dónde vas, es quiero parecer o aparentar que tengo dinero. ¿Por qué? El coche lo ve todo el mundo. ¿Dónde vives tú? No. Entonces es guay poder salir de un barrio así marginales, duro, difícil, donde el dinero es muy escaso, pero enseñando un coche, yo diría, muy bonito. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Ves? Podéis ver ahí atrás mío que hay un chico en si quiere. Este no tiene nada de peligroso. ¿No? Sucio y sinvergüenzas hay muchos, pero... Me hablaron de, por ejemplo, peleas nocturnas, hay problemas porque hay mucha multiculturalidad, ¿no? Bueno. Hay gente de África, gente gitanos, hay suramericanos. Sí. ¿Aquí qué tal? ¿Pasa lo mismo? ¿Hay problemas entre vecinos? No, aquí todos somos uno, la Vale. verdad. Respetas, te respetamos. No respetas, no te respetamos. Vale. Así funcionamos. Pero porque aquí hay menos personas, podemos decir, de África, de Marruecos, y son la mayoría gitanos, ¿no? En el barrio de la Corea. mayoría somos españoles. No, Lo que, por supuesto, no. pero de etnia Pero gitana, aparte, no. Lo que pasa es que abultan mucho porque en cada casa como hay 7, 8, Vale, pero la mayoría de propietarios somos, vale. como dirían ellos, payos. Por la noche, ¿sabes qué problema hay? Que los niños son muy sinvergüenzas, que juegan al balón, que se ponen a beber, a jugar a las cartas, pero más que nada ruido, porque no es más, no hay nada más. Y todo el tema que dijiste de la sociedad... Porque no conocen dónde se tira la basura. Está tirando en todos lados. Pero el ayuntamiento aquí pone cubos de basura, pasan a recogerla. Hay cubos de basura, cada día se pasa a limpiar el barrendero. Vale. Lo que pasa es que son tan cerdos que lo tiran al suelo. Vale, entonces es un problema de cultura, no es un problema que el ayuntamiento os deja al margen. No, para nada. ¿Qué se podría hacer para cambiar eso? Porque es una cuestión de... Pues arreglar el barrio, que la verdad es que le hace falta mucho mantenimiento, o sea... Sí, veo que los palacios, respecto a Son Gotreu, son un poco más, ¿no?, en decadencia. Esto parece tercermundista. Pero aparte de eso, aquí todos nos respetamos, normalmente casi todos hablamos, dialogamos y no hay problema. Lo único de eso sí, los niños son pestes humanas. Como la gente lo quiera considerar, ¿no? Ah, no sé, ¿tú cómo lo consideras? A ver, ¿tú cómo lo consideras, primo?
Pues, yo lo considero normal, como un barrio normal. ¿Vale? Según dónde te vayas criado tú también. Claro, claro. Depende. Tú dices, he nacido aquí, para mí eso es lo normal. No veo nada raro. Claro. Esto, claro. Y venta de droga, prostitución y cosas así, ¿hay o no existen por aquí? Si no quiere contestar, me dice, no te contesto y ya está, y la dejamos ahí. Esto no se puede decir por aquí, hombre. Aquí no. Vale. Hay sitios peores que aquí. ¿En Mallorca, dices? Habrá droga de esto que, pero nosotros tenemos nuestro respeto y nuestras cosas aquí. Claro, claro. La señora me dice... Nosotros no vamos a dejar que alguien se prostituya aquí en una esquina. No. Yo lo veo aquí, no se te prostituye Lo en echamos una de esquina. aquí. Vale. Porque hay niños pequeños, hay cosas. La señora me acaba de decir, aquí no hay ningún problema y todo, pero los niños son lo que molestan un poco más porque ponen la música, beben mucho, fuman mucho. ¿Es verdad vosotros que sois, no, las personas de que habla la chica? Porque ¿Es así o...? son niños, A la ver, lía, somos niños como tú comprenderás y... y estamos en una edad... Y te dice, la quiero pasar bien y claro, no me toque los huevos. Tampoco estamos en un A ver, barrio... es verdad lo que tú dices, que en Mallorca se ve los barrios que tú has dicho, Corea, Songoleu, Sombaña y eso. Es verdad que se ven los más peligrosos. Ya. Como la gente lo ve. No, porque Pero también tú piensas que estéticamente... nosotros hemos ¿sabes? crecido aquí, nosotros tampoco lo vemos tan peligroso porque Claro. somos de aquí, pero la gente de fuera, Claro. hay alguna gente que le da miedo entrar aquí. Exacto, es lo que me comenta la gente, dice, joder, no te vayas ahí porque te va a pasar de todo. Y al final, cuando estás aquí, hablas con la gente, ves que no es así. No, a ver, si tú vienes de buena somos los más buenos del mundo, pero si Ese vienes es el a mala, punto, claro, ¿me claro. entiendes? Claro. todo el mundo a las malas es malo. Perdona, es que está haciendo un vídeo y no te he visto. Va a salir. ¿Qué tal? Hago vídeos en los barrios más peligrosos del mundo. Me dijeron aquí hay Songoleu, Sombaña y Corea. Dile, este es el peor. ¿El peor? No, pero Sombaña es un poco más duro, ¿no? Sí, Sombaña es el más duro de todo. ¿Quién es? Nada, Sombaña No sé, me van a bloquear el vídeo. ¿Sabe que ayer voy a hablar con el patriarca de Sombaña y estaba su primo detrás con un cuchillo así de grande? Esto asusta más, ¿sabes? Que aquí me parece toda buena gente, no sé. Porque no hay tanto fatameo. No, tengo el avión a las 7. Mira, esto se enciende a partir de las 8. Todo el mundo ya sabe. Dile, Corea es ¿Por más qué se malo, enciende? no ¿Qué hay más hacéis? malo que Fiesta, botellones... sí. Aquí los ponemos ahí, todo el mundo juega a las cartas, jugando dinero, al bingo. Todas las noches ahí dándole caña. Joder. Nos ponemos a comer todo. ¿Hay Corea? ¿Tú sabes en toda España hay Corea? Mira, Sí, yo he ido... Ya, es que ayer casi me pega un tonto. No tenía ganas por otro de ver. No tenía ganas, este es rubio peor. Es verdad que la gente... No tenía ganas de ver cómo le pega un guantazo, Que aquí ya han empezado la fiesta. Es verdad que la gente que sale de Sombaña la meten en... La gente, los gitanos de Sombaña lo meten en Songoleu y aquí en Corea. Le buscan un piso o algo así. Son familia. Por ahora... Ese también... Se ayudan. Aquí somos todos los gitanos somos uno. Vale. Aquí nos ayudamos todos. Pero aquí tienes que venir a las 8. Lo sé, hermano. Vuelvo, no sé, en un mes o algo así. ¿Sí? Y a las 8 para la noche. Flipa. Escucha una cosa, para estar... Te hacemos torta, que te enseñamos las pistolas Vale, y todo. hacemos una cosa para estar seguro. ¿Cómo llamáis? Porque cuando vuelvo pido para vosotros y hacemos fiesta juntos. Los gemelos. Así de sencillo. Aquí somos... Vale. Este era el medio vuelo, este vuelo, Desgraciado. Este es un desgraciado. ¿Qué tal? Encantado. Ok. Buah. ¿Esos son? Lo he perdido. Me he perdido los gemelos. ¿Qué están haciendo? Joder. Me he perdido los gemelos del barrio de Corea aquí que le dan una caña increíble al coche. No, ¿cómo el peor? Yo creo que son los más majos que he encontrado en toda Mallorca, ¿eh? Aquí. Mira, díselo a ese Pedro. Díselo a ese. Díselo. ¿Qué es lo que más? ¿Cómo le haces aquí el cotarro? Díselo. Aquí, estás aquí donde se mueve todo el cotarro. Pero ¿sabes lo bueno, hermano? Que te lo decimos a ti en confianza, pero eso no sabe nadie, bro. Pero la gente inteligente tú sabes cómo es, que nadie se enterará. Pero díselo. Pero aquí en que mueve el cotarro, aquí. ¿Quién es que le parte? Aquí está, mi gemelito, brother.
Sí. Pues chicos, encantado. Y de verdad me gustaría hacer una fiesta buena con vosotros, pero tengo que volver aquí en otro momento. Bueno, pero si no te da tiempo, de aquí a las 8. ¿Por dónde está? ¿En qué bloque? Uno de estos, ¿no? Aquí. Si yo me vengo aquí cualquier noche después de las 8 y pregunto por los gemelos, ¿os encuentro aquí? Te invitamos a cenar, te invitamos a lo que quieras. Te invitamos al cole. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Que te lo prometo. Palabra de gitano. Para que veas lo que dicen y lo que es en verdad. No, sé que los gitanos son personas de palabra. Yo cuando tú vengas te invito a cenar y estás en tu casa. Te llevo a mi casa donde tú quieras. Va, fliparás. Hecho. Será solo maldad. Hecho. Gracias, de verdad. Hasta luego. Uva bombo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Vamos por allá. Vamos a ver un poco más del barrio, que por el momento estoy flipando. Brutal. Vamos a enseñar de Corea. Pero no te puedo grabar a ti, que luego te tengo que pixelar toda la cara y me tardo ahí 4 horas. Que no pasa nada. ¿Qué hay? ¿Una piscina por ahí? No, está cerrado. Una piscina ahí, ¿no? Sí, pero pequeñita. De donut. Sí, claro. Niños pequeños. Dale, enséñame los puntos así más calientitos aquí. Esto es el medio. Esto es. medio. En la calle que tú has estado y en esta. Yo veo que todos los palacios son iguales. Los pisos también adentro son todos iguales. Mira, la calle que tú has estado y estas son las peores. Ya. ¿Te gustaría a ti salir del barrio algún día o te gusta? Mira, tengo 16 años y he nacido aquí. Vale. Y nunca me he ido y no me quiero ir. Me encanta. Su primo de 5 años tiene un tatuaje. ¿Qué dices? Y él tiene Aquí al final, pero no hay reglas, si lo piensas, ¿ves? O sea, estáis tatuado, es algo que... Mira el mío. Mira el mío. ¿Pero esto es de verdad o no? Esto no es de verdad. Esto claro que es verdad. Tócalo. ¿Qué edad tienes? 13. 13. Joder, ¿cómo te tatúas a los 13? Porque quiero. Claro, eso sí. Y cualquier barrio lleva una tubería aquí enganchada por mis muertos. Que vengan y me lo digan. ¿Y por qué eso? A ver quién tiene una Porque tubería así aquí. se puede hacer mejor los caballitos, ¿no ves que lo tiramos para atrás? ¿En serio? Sí, al ¿Sabes hacer caballitos? Arte uno. ¡Arte uno, Paqui! Dale, ánimo. Joder. Vale, buenísimo. Bien hecho, bien hecho. Pero no lo hagas girando a los rectos. Bueno, señores, ya hemos grabado mucho, no quiero hacer vídeos, ya lo sabéis, de 1 hora, entonces dejamos nuestros amigos aquí de Corea. Yo me tengo que ir a Barcelona, que tengo el vuelo en 2 horas, así que desde el barrio, dicen, más peligroso de toda Mallorca, os saludo y nos vemos como siempre en el próximo episodio. Estamos en el barrio de los gays. Coches de lujos, chicas guapas, vamos, es una pasada. Tetas grandes a la venta. Lecciones orales de francés, os podéis imaginar qué idioma no se aprendía. Policía quiere decir poca prostitutas, poca criminalidad.